de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mojuir. Abbas, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias Que, a ustedes. que además nos encanta hablar de comercio porque durante fechas como esta, pues uno puede conocer las ciudades de otra manera y sobre todo esas áreas, no solo estar en los centros comerciales, sino pasear, ver lo que tenemos, ¿no? Sí, desde luego es una época estival donde sobre todo para el turismo y para ese visitante pueda disfrutar de las distintas zonas comerciales, ¿no? Abiertas. Porque desde luego que aquí en Canarias hay variedad para todos los gustos. Desde zonas comerciales a pie, en zonas limítrofes, en zonas costeras, ¿no? Como todas esas zonas turísticas donde se ha hecho una buena labor en cuanto a recuperar todos esos entornos, a zonas como casco histórico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es Vegueta, lo que es Galdar o lo que es La Laguna, ¿no? Zonas de casco histórico donde hay un patrimonio, una cultura canaria, a zonas de medianía, donde quizás vemos un entorno rural, disfrutando de esa zona comercial, pero dentro de un entorno rural, por lo tanto, o zonas capitalinas, Ujú. Las Palmas, Santa Cruz, donde vemos que bueno, la ciudad realmente metropolitana es verdad que con menos actividad que el resto del año, pero bueno, que de luego se puede disfrutar perfectamente y disfrutar sobre todo del comercio y la restauración de esas zonas. Ujú. Digo yo pasear, para ello tiene que haber ahí un tándem entre el comerciante, el tener las cosas bonitas, además de tener una buena tienda, y la administración. Sí, esto es un tema de dos partes. Hablamos muchas veces de la colaboración público-privada en distintos ámbitos. Aquí, desde luego, que también es importante. Es importante, por un lado, que la administración tenga los entornos urbanos en condiciones. A veces solemos demandar, y es lo que demandamos siempre, ¿no? Que el entorno esté adecuado, con, bueno, con mobiliario, con iluminación, con cartelería. Y por otro lado, evidentemente, si ese entorno está en condiciones, desde luego, es lógico que el comercio que esté ahí también se adecue a ese entorno. Ujú. Porque de nada sirve que el entorno esté bien y el comercio no, o que el comercio esté bien y el entorno no. Por lo tanto, es un tema de responsabilidad tanto de la parte privada como de la pública. Y zonas de sombra, porque eso también escasea. Eh, Llevamos luchando con eso. Te puedo decir que más de 15 años. Llevamos más de 15 años demandando zonas de sombra. Es curioso que Canarias, que yo sepa, no existe ningún municipio, ninguna zona comercial en Canarias que tenga zona de sombra. Nosotros aquí, en concreto en Santa Cruz, se lo venimos demandando al ayuntamiento. Es verdad que en principio, y parece que hay una especie de prueba piloto que se va a poner en la calle Castillo, pero bueno, según dicen, pendiente de algunos matices para ponerlo en marcha en el 2026. Pero desde luego que sí que es extraño que, a diferencia de otras zonas del Estado, aquí en Canarias no exista esas zonas de sombra tan necesarias para que el visitante disfrute. Ujú. Señor Mujiz, incluso lugares de Europa, ciudades que la mitad del año no tienen sol y luego uno pasea y tiene zonas de sombras que a veces en algunos casos las hacen tan bonitas que hasta es un reclamo turístico, ¿no? El estar en esas zonas e incluso hacer una fotografía pues de lo que, pues esos paragüitas, esas cosas que ponen que a veces resultan hasta curiosas. Sí, es curioso y después después aparecen en las redes, o sea, es una publicidad gratuita. De todas maneras, aquí en ICO se está llevando a cabo una experiencia en la zona peatonal, no con zonas de sombra, pero sí de luego con determinados elementos arquitectónicos que cubren la calle. Ujú. Decía usted que Santa Cruz, pero ¿y en el resto de las islas alguien ha dicho algo de, oye, vamos a poner sombra? Porque luego está otra cosa, estamos eliminando los árboles y luego, sin embargo, Hay un estudio hecho, no, en el resto de la isla evidentemente tampoco que tengamos conocimiento, porque solo tampoco se hacen ha toda llevado. Canarias. Sí, y hay estudios hechos que las zonas de sombra, tanto artificiales como naturales, como el tema de la vegetación y de los árboles, reducen hasta 2 grados el calor en la zona. Por lo tanto, es importante para que se pueda disfrutar del entorno y de la zona y se pueda pasear, que haya esas zonas de sombra que ayuden al visitante
hacer más agradable su estancia en esas zonas comerciales. Ujú. Otra de las cuestiones que también están ustedes reclamando, bueno, entre tantas, es que se sigan celebrando actos, porque eso también anima a los lugares donde están Sí, las tiendas, ¿no? Bueno, sobre eh, todo organizado, de una manera que puede ser, como decimos antes, al final esto es administración y empresas, y ¿no? empresas. Ahí en ese sentido hay que reconocer que sí que se están realizando actividades. Hemos visto cómo en estas últimas semanas se han celebrado grandes eventos musicales en las dos capitales, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, con una repercusión económica en el sector, sobre todo principalmente de la restauración y de la hostelería muy importante, con esas afluencias de público, pero después en menor grado, en menor medida, la que se celebra en los distintos municipios con distintas actividades de dinamización, ya no solamente las actividades típicas que se desarrollan de los pueblos, ¿no? De todas estas actividades que hay enlazadas a las fiestas de los pueblos, sino también por parte de las asociaciones de las distintas zonas comerciales, el desarrollar actividades para atraer público y visitantes a la zona. Ujú. Queríamos hacer un balance de curso porque de alguna manera hay quienes cierran. No sé si algún comerciante se puede permitir unos días, pero bueno, algunas veces hemos cerrado por vacaciones. ¿Son muchos los que cogen vacaciones o la cosa está fastidiada para que el autónomo coja descanso? El autónomo es imposible que coja descanso y vacaciones, pero desde luego esa tradición que había ya hace bastante años de que el comercio llegaba a agosto y cerraban los comercios, no. Ahora mismo no se suele, no. Es extraño y es raro que veas algún comercio que coja vacaciones, sobre todo, principalmente por las dificultades, sobre todo económicas, para el autónomo de mantener abierto un negocio y desde luego que el cerrarlo, en los gastos que tiene que soportar, hacía inviable ese cierre, aunque sea temporalmente una semana o 2 semanas. Ujú. Disculpe que le tenemos que interrumpir un poquito dentro de esta entrevista, que vamos a seguir hablando de comercio. Son las 9:16 de la mañana. Está por aquí nuestro compañero Ángel González, que nos traía las noticias hace algunos minutos, pero hay alguna información de última hora en Santa Cruz de Tenerife. Sí, porque en torno a las 8:40, 8:30 nos llegaba la información de un joven que había entrado con un arma a un gimnasio del distrito de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. En este caso, la Policía Nacional nos ha confirmado que ha pasado esto, que ha sucedido, pero la situación ya ha sido resuelta porque esta persona apuntaba a los monitores, incluso al mismo amenazándose con quitarse la vida, pero la Policía Nacional nos ha dicho que ya ha sido resuelta la situación. Se trasladó también una ambulancia hasta el lugar. Se trata de un arma simulada y la persona ha sido trasladada a un centro psiquiátrico para su valoración, así que todo pues, ha quedado un pequeño susto. Ujú. ¿Dónde ha ocurrido, Ángel? Sobre todo para los que ahora mismo estaban viendo ese despliegue policial. Sí, en Ofra, concretamente en el gimnasio Viva Gym, en la calle Sargento Provisional en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, de momento entonces resuelta. Resuelta, así que bueno, se queda ese pequeño susto y esperemos que bueno, que las personas que estaban allí pues estén ya más tranquilas. Bueno, gracias, Ángel. Cualquier cosa, ya sabes. Y si no, a las 10. Sí, nos escuchamos más tarde. Venga, hasta ahora. Ahora nos estabas hablando de cierres de comercio por verano, porque que no se está produciendo porque la No, situación no llega. Pero ¿y cierre de establecimientos sí, ya, cierre de digamos, que establecimiento. acaban su actividad? Bueno, que acaban tristemente en muchos casos por imposibilidad de seguir compitiendo o estar abiertos con la competencia que hay de otros formatos, ¿no? Prácticamente hay una media casi de 2 comercios diarios que en los últimos años que ha ido cerrando aquí en Canarias. Eso sí que es una sangría importante, sobre todo porque se produce también en determinadas zonas que van, digamos, no prestando ya el servicio a esa zona, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta muchas veces es que el comercio en determinadas zonas en Canarias presta ya no solamente un servicio de atención al cliente en cuanto a las ventas, sino también de, de servicio a la comunidad, ¿no? El evitar la despoblación del punto de vista comercial de esa zona. Y eso tristemente sí que se está dando, que esa media de prácticamente 2 comercios diarios que estén cerrando. 2 comercios diarios. Además, llama la atención que muchos lugares, antes nombrabas Vegueta, Galdar, La Laguna, lugares donde teníamos ese comercio tradicional,
cierran sus puertas y llegan franquicias, pero es que luego nos quejamos, lo publicamos en redes, llega una franquicia más, pero tampoco hacemos nada porque ese comercio se mantenga. Sí, el problema ahí está, es verdad, y ya se ha abierto un debate en el caso como el de La Laguna, que se ha planteado prohibir la implantación de franquicias. Desde luego que es difícil, ¿no? Es difícil. eh, Son los hábitos de consumo que estamos teniendo. Aquí hay que ver lo que demanda la población y por mucho que nos gustaría y que lo intentamos desde la federación y en las distintas asociaciones, intentar mantener, sobre todo que hacer actividades para que ese comercio se siga manteniendo, en muchos casos no hay un relevo generacional y por lo tanto hay que cerrar y en otros casos evidentemente pues bueno, la competencia, sobre todo la competencia del comercio electrónico, sí que está haciendo mella en muchos de esos comercios. Uh-huh. ¿Y los precios de los alquileres? Eso es la oferta y la demanda. Ese es otro debate que hay también abierto, ¿no? Evidentemente, en las calles principales, si hay una demanda importante de locales, pues los precios suben, hay escasez de locales en muchos casos y desde luego, pues ahí sí que evidentemente no se puede hacer nada, ¿no? Eso es libre mercado y ahí está lo que pide, en este caso el dueño, el arrendador, y lo que está dispuesto a pagar el arrendatario. Uh-huh. ¿Pero ha subido tanto como la vivienda? En determinadas zonas sí, bastante. Después evidentemente hay otras zonas donde el alquiler se sigue manteniendo o inclusive en muchos casos hay muchas zonas donde ha bajado precisamente porque no hay una demanda importante. Uh-huh. ¿Bastante cuánto? ¿Cuánto se puede estar pagando en una zona céntrica, una zona de paso por un local? Es difícil cuantificar, pero sí que se paga mucho. Uh-huh. En zonas como Triana, Calle Castillo, Mesa y López o La Laguna, Casco, pues sí, los precios son bastante importantes. Uh-huh. Nos llega un mensaje de un oyente, dice: buenos días, un ejemplo muy claro lo tenemos en la calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife. Durante muchos años mi familia tuvo la heladería La Flor de Alicante. Hoy en día cerrada, lo mismo que la mayoría de los negocios de esa calle prácticamente está deshabitada de comercio, una de las tradicionales, ¿no? Sí, efectivamente, La Flor de Alicante era una heladería que hacía esquina y que era, bueno, todo lo que tenemos cierta edad recordamos mucho esa heladería. Es verdad, ahora mismo la calle Rosa está inmersa en una remodelación importante. Esperamos nosotros que cuando termine esa remodelación, con esa amplitud, con esa ampliación de las aceras, pues se le dé otra visión a esa calle, que es un casco bastante bonito y que es necesario una remodelación ya no solamente de las calles, sino también del entorno de edificios y de casas que hay en esa zona, que sería importante para reactivarla. Uh-huh. Esa es otra, las obras que a veces los que queremos ir a esos comercios que hablábamos, pues el tema de aparcamiento y demás, ¿ahí hay alguna coordinación entre administración para decir, oye, vamos a hacerlo que sea el menor daño posible, o están afectados por ella? Bueno, realmente aquí hay que decir, y esto ha sido un acierto del Ayuntamiento de Santa Cruz en el caso de la calle de Rosa, como se hizo en su momento con la de Imeldo Serí o calle Barranquilla, se ha hecho una política de apoyo por parte de, en este caso, del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de unos bonos consumo específicos para esa calle, ¿no? Ha sido una medida acertada, se ha realizado durante 2 años y desde luego que el impacto económico en muchos de esos comercios ha sido importante, sobre todo para intentar mantenerlo abierto durante el periodo de obra. Desde luego que, y sobre todo hay zonas como en el caso de Santa Cruz, que cuando levantas una calle para obras, pues no se sabe lo que se puede encontrar debajo, ¿no? Y son obras complejas y desde luego que la calle de la Rosa sí que se está ampliando el plazo más de lo previsto en cuanto a obras. Pero bueno, esperamos que en los próximos meses se termine también. Ha mencionado los bonos consumos, en este caso en la isla de Tenerife, pero bueno, ya prácticamente en todos los municipios de Canarias hay promociones con este tipo de acciones para que el consumidor le salga un poquillo más barato. La administración de alguna manera les ayuda a ustedes, y a ustedes ¿qué les supone? Sí, realmente ha sido un acierto la campaña Bonos Consumos. Nosotros como federación lo hemos estado desarrollando en 5 islas, ha habido 5 cabildos, 6 cabildos que han participado en estos bonos y de luego con un efecto importante. Y después ya a nivel local, en el ayuntamiento
Ya en el caso de Tenerife, Ayuntamiento, bueno, como en el caso de ICOP, que hoy mismo se pone a las ventas los bonos a partir de las 12, donde hemos hecho una presentación el día de ayer, o en el caso de La Laguna, que en las próximas semanas se pondrá en marcha, o Arona, o Granadilla, o por ejemplo en el caso de La Gomera, donde hoy finalizó una campaña de bonos con un acierto importante y con una repercusión económica importante en el sector comercial. Usted decía antes que el comercio online, el comercio electrónico hace daño, de alguna manera, al pequeño y mediano comercio, pero nos hemos adaptado el pequeño y mediano comercio, porque después de la pandemia sí es verdad que hubo ahí un cambio, muchos intentaron abrir las puertas, ¿eso sigue siendo posible? ¿Es una realidad? ¿El pequeño y mediano comercio a través de Internet se puede comprar? Vamos a ver, aquí se ha ido adaptando el comercio local, el comercio a pie de calle se ha ido adaptando. De hecho, hay una serie de medidas, de líneas de apoyo a esa digitalización de ese comercio. Y ya que ha nombrado el comercio electrónico evidentemente está haciendo un daño importante, pero sobre todo no está compitiendo con en las mismas medidas que el comercio físico. ¿Por qué? Porque tiene una serie de ventajas fiscales que no tenemos el comercio a pie de calle. Y eso se lo hemos hecho llegar al gobierno, ¿no? El hecho de que lleguen aquí o se puedan realizar compras inferiores a 150 euros sin pagar impuestos, desde luego que sí que está haciendo un daño al sector, al pequeño comercio. No, ya no solamente al pequeño comercio, sino en general a todo el comercio minorista aquí en Canarias. Y sobre todo porque evidentemente al estar exento de impuestos, esos envíos inferiores a 150 euros, en muchos casos cuando se realiza una compra se trocea, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo cómo están entrando productos aquí y después habría que ver también el tipo de producto que está entrando, la calidad del mismo, que desde luego sí que ha hecho un daño importante y esperamos, se ha creado una mesa para tratar este tema por parte de la Dirección General de Comercio y nosotros lo que esperamos es que en las próximas semanas se convoque la primera reunión de esa mesa para tratar este tema. Llevamos demandándolo ya de hace más de 2 años o 3 al gobierno de que se tomen medidas al respecto y esperamos que lo hagan en los próximos meses porque si no, sí que está haciendo realmente un daño importante al sector. A ver si lo he entendido. Si usted tiene su tienda y quiere trabajar en el comercio online, tiene unas condiciones diferentes a una gran plataforma que quiera vender a lo mejor el mismo producto. No, las grandes plataformas aquí están vendiendo con esa exención de impuestos. Eso le voy a decir, no tiene las mismas condiciones que No ustedes. tiene las mismas condiciones. Aquí el comercio físico a pie de calle, cuando compra un producto, paga el impuesto y evidentemente ese impuesto lo tiene que repercutir después. Por lo tanto, ese producto inferior a ese importe, en el comercio electrónico no tiene impuesto y en el comercio físico sí que tiene un impuesto. Le quería preguntar, se quedó aplazado antes de llegar a esas vacaciones que decía yo de verano, el debate sobre la jornada laboral. ¿Cómo están viendo ustedes todo este asunto? Pues con preocupación porque se están tomando medidas por el gobierno central sin consultar o sin el apoyo de los empresarios. Hay una mesa de concertación social que ha estado ahí de siempre, donde estaban reunidos el sindicato y empresarios y donde se tomaban las medidas de común acuerdo, ¿no? En unas negociaciones lógicas y se toman de acuerdo. Ahora mismo estamos viendo cómo se están tomando una serie de medidas sin contar con el sector empresarial y desde luego con un efecto importante negativo, sobre todo en las pymes y micropymes. Esto ha quedado aplazado y esperamos que, bueno, que por parte del gobierno central se tome conciencia del daño que se puede hacer, sobre todo a muchas micropymes, esa reducción de la jornada laboral. Para eso están las negociaciones. Creemos que con COE se debería de negociar este tema, como se ha hecho a lo largo de todas estas décadas anteriores. Porque claro, siempre cuando hablamos de autónomos, no sé con quién estábamos hablando hace unos días que lo comentamos, no voy a darle publicidad a ninguna gran empresa, pero bueno, no es lo mismo el autónomo que tiene las grandes empresas de ropa, que tiene tiendas en todas las esquinas, o el supermercado que hay tiendas en todas las esquinas, que una tienda que esté, pues decía usted, en Telde, en Galdar, en Arrecife, y que tenga 2, 3 empleados. ¿Qué supone para ese tipo de negocio? Hombre, pues desde luego, si uno tiene 2 empleados con el horario laboral que existe ahora, la reducción de la jornada, quedan dos soluciones. Contratar más personas, que tal como está la situación, evidentemente, y con los costes salariales y cotizaciones, evidentemente,
A lo mejor no podría hacer negocio. La segunda solución, trabajar más el autónomo, sería la otra solución que le quedaría a ese negocio. Y la tercera, o cerrar y estar abierto menos horas. Evidentemente, la situación sí que es compleja para muchas micropymes. Y eso es lo que no ha tenido, digamos, en cuenta el gobierno central a la hora de estar planteando esa reducción Ujú. de la jornada laboral. Al pequeño autónomo también le gustaría ir teniendo gente contratada, pero usted anunciaba esos costes. El tener una persona más, ¿qué supone, por ejemplo, en cuanto a costes a un pequeño y mediano comercio? Pues una persona más puede estar ahora mismo, y le hablo muy por Solo en costes, no encima, estamos en hablando de costes, sueldo. bueno, un 33% lo que paga además Ujú. por cada trabajador un empresario. Eso es lo que va a suponerle de más. Ahora mismo el comercio en Canarias da empleo a 160.000 personas, entre autónomos, sobre 165.000 personas, entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos. O sea, es un porcentaje importante del Producto Interior Bruto y prácticamente alrededor del 22% del empleo lo está generando el comercio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso cuando demandamos esas medidas, estamos demandando mantener ese empleo. Un comercio electrónico, una plataforma, no genera empleo aquí. Las grandes plataformas, lo que está aquí, no genera empleo. Es todo lo contrario, destruye empleo. Y por eso es lo que decimos, cuando hablamos de la competencia del comercio electrónico, estamos diciendo que muy bien, hay comercio electrónico, pero que jueguen con las mismas reglas que el comercio a pie de calle. Ujú. Otra de las cosas que también ha cambiado en los últimos años es el periodo de rebaja. Ya no tiene nada que ver aquello que estábamos incluso en las puertas del comercio esperando que abrieran para conseguir la ganga. Efectivamente, el periodo de rebaja ya no existe, a pesar de que bueno, se sigue manteniendo en la del verano ese 1 de julio como comienzo. Muchas veces se habla de comienzos de rebaja, las rebajas ya están liberalizadas y por lo tanto hay rebajas durante todo el año. Pero ya no solamente rebajas, liquidaciones, promociones, ofertas, y eso es otra de las cuestiones que a nivel nacional se está demandando por el sector comercial. Por la Confederación Española de Comercio, a la que pertenecemos, lo que hemos planteado muchas veces es volver otra vez a ese periodo de rebaja, sobre todo por regularizar esos descuentos, esas ofertas, esas promociones que en muchos casos lleva al engaño al cliente, ¿no? Hay que darle al cliente eh, una seguridad en el producto que compra y que no se encuentre con que el producto que está comprando hoy mañana lo tiene en oferta, pasado mañana lo tiene en descuento, y desde luego eso genera también cierta incertidumbre en en el consumidor a la hora de realizarla. Aquí existen comercios que sí que mantienen su periodo de rebaja establecido, que no el resto del año no suelen tener esa promoción o oferta porque evidentemente eso genera desconfianza en el consumidor. Que cuando uno ve esto todo el día descuentos y cosas, dice, algo raro hay aquí, ¿no? Efectivamente. Porque se entiende y debería ser así, que la rebaja es de un producto que ha estado durante un tiempo con un precio y que luego pues baja. Digo con un precio porque las condiciones tienen que ser las mismas. Sí, además, desde luego, el concepto de rebaja era que el producto tenía que estar como mínimo 2 meses antes Ujú. a la venta. Y desde luego que cuando se pone en rebaja, Todo el año pues no están esos 2 meses, claro. exactamente. Y si se ponía después en rebaja, evidentemente con las mismas condiciones que estaba. Si uno admitía tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Si el arreglo de esa prenda era gratuito, tiene que ser gratuito. Esas son las condiciones que establece la rebaja. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del año, con todas las promociones y ofertas que hay, pues evidentemente al final hay esa cierta incertidumbre y desconfianza en el consumidor, ¿no? Ujú. Abas Mujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, gracias por estar con nosotros. Que sirva este ratito también para enviar de alguna manera un saludo, un apoyo a todos esos pequeños y medianos comercios que cada mañana levantan la persiana y que hacen también nuestras ciudades y nuestros pueblos, porque son los que al final tenemos ahí cerquita, que uno también es de ir a centros comerciales y de comprar también productos online, porque al final yo creo que todos lo hacemos, pero siempre acercarnos a la esquinita, al menos ver lo que tenemos en nuestro barrio y después ya hacemos lo demás, después ya nos vamos al centro comercial o a donde sea, pero primero conocer al que tenemos al lado, que probablemente dé puesto de trabajo pues a un familiar nuestro o incluso a uno mismo cuando tenga una situación que necesite trabajo. Exactamente, y que se ha demostrado, como fue en la pandemia, que el que le ofrecía el servicio
y le daba ese servicio, era el comercio que tenía a pie de calle cerca, en su barrio, en su calle o en su zona. Y luego cuando cierren, que no nos dé penita y lo pongamos así en el Facebook, cerrado, no sé qué, qué pena, sino que estemos ahí apoyando porque es la forma de que se mantenga. Así que muy bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias y feliz verano a todos los oyentes. Y a los que puedan Y a descansar. los que puedan descansar. Gracias.